Hola y bienvenidos otra vez al curso Vida de Cristo 1. Estamos en la clase 17 sobre el dinero. Y aunque comenzaremos en el Sermón del Monte, también vamos a incluir otras historias de los evangelios que tienen que ver con este tema importante. El dinero se menciona más de 2000 veces en la Biblia. Entonces es un tema enorme. Y el asunto no es tanto si el dinero mismo es malo o bueno, sino cómo lo usamos, que determina si resulta ser malo o bueno. Bueno, vamos a comenzar con una pregunta. Si alguien te ofreciera 10 millones de dólares o te garantizara tus necesidades de por vida, ¿cuál elegirías? Piénsenlo un momento. Bueno, muchas personas ven eso de 10 millones y piensan, bueno, con eso me basta y yo puedo invertirlo y guardarlo, ahorrar todo. Con eso ya estoy satisfecho, ¿no? Pero podemos pensar en las cosas que podrían pasar con ese dinero. Si alguien te lo robara de inmediato, o si el banco donde está no es confiable, o el país en que está el banco está en problemas, o tal vez hay problemas en la bolsa de acciones, o hay una enfermedad que nos quita parte o todo el dinero, de pronto podríamos estar sin dinero, aún una suma tan grande como 10 millones. En ese caso, pues sería mejor tener a alguien que nos garantiza así que tengamos todo lo necesario de por vida. Y lo que no nos gusta de eso es que a veces no sabemos en quién estamos confiando y queremos como mirarlos con cuidado y ver si ellos realmente nos pueden cuidar bien. Y la otra cosa es también qué pasa si lo que ellos piensan que yo necesito no concuerda con lo que yo pienso, ¿no? Tal vez ellos dicen que algo no es necesario y yo lo quiero. Pues esas dudas surgen. Yo creo que en cuanto al cristiano y el dinero, que el principal realmente no es la cantidad de dinero, sino en si podemos confiar en Dios. Y la pregunta es si realmente confiamos en Dios o no. Decimos que sí y queremos confiar en Dios, pero a veces nos cuesta porque cuando surgen oportunidades de dar dinero, y miramos el dinero que tenemos y parece que no va a bastar para nuestras necesidades o la familia, pues queremos dar, pero a la vez tenemos dudas. Si damos esto, pues si Dios me va a cuidar o no. Entonces ahí entra la pregunta, si Dios es confiable o no. Bueno, vamos a iniciar en Mateo 6, empezando con versículo 1. Y Cristo dice: Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Entonces miramos este pasaje clave del Sermón del Monte, y Cristo enfatiza el hecho de dar en secreto para que tu mano izquierda no sepa lo que hace la derecha, para ayudar a las personas, para dar gloria a Dios y no buscar la gloria para nosotros, y para poder recibir la recompensa directo de Dios, ¿sí? Dice 3 veces en capítulo 6 que Dios ve lo que ocurre en secreto con la oración, con el ayuno, con el dinero, y que nos recompensa Él mismo. Algo excelente. Bueno, sigamos con pues otro pasaje. Saltando unos versículos hasta versículo 19, y dice Cristo: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo,
donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí también estará su corazón. Y normalmente pensamos en este último versículo al revés. Normalmente pensamos que donde está el corazón, nuestros deseos, pues ahí gastaremos el dinero. Pero Cristo dice que es al revés, que donde está nuestro dinero, pues el corazón nuestro lo sigue. Y es un chequeo bueno para mirar lo que tenemos, las posesiones o las actividades que hacemos y ver en qué gastamos el dinero. Y quizás nos sorprende dónde gastamos el dinero y dónde realmente está el corazón. Hay un autor cristiano que habla de las posesiones y pregunta a él si tú eres dueño de tus posesiones o si tus posesiones son dueños de ti. Y él habla de la ley de gravedad de posesiones, como si fuera un órbito, y dice cuanto más posesiones tengamos, pues más fuerza o gravedad ejercen esas posesiones y nos mantienen en órbito alrededor de las posesiones. Entonces, cuanto más tengamos, más somos esclavos a esas posesiones. Entonces, es para pensar si nosotros somos dueños o no de las posesiones. Otra pregunta que surge en este contexto es qué o cuánto debemos ahorrar. Este pasaje habla de poner tesoros en el cielo, donde no pueden ser robados ni corrompidos. Pero nosotros vivimos en este mundo y necesitamos y planeamos para el futuro. Queremos ser responsables, queremos pagar nuestras cuentas solos el resto de la vida. No queremos tener que depender de nuestros hijos o de otros para suplir las necesidades nuestras. Entonces, es un equilibrio. ¿Cuánto gasto aquí para cuidarme bien? ¿Cuánto ahorro para el futuro? Para poder jubilarme bien tal vez. Inclusive si debemos comprar seguros de salud, si algo nos pasa en cuanto a la salud, pues hoy en día uno puede gastar cientos de miles de dólares fácilmente y rápidamente con problemas de salud. O si compramos seguros de vida. ¿Qué pasa si morimos temprano y después qué con nuestra familia? ¿Quién va a cuidarlos? Bueno, sé que en algunos países, algunas situaciones, que estas son preguntas de lujo, que ni tienen el lujo de preguntar cuánto ahorrar porque usan todo lo que tienen simplemente para existir. Y comprendo eso, ¿no? Entonces, podemos poner esas preguntas a un lado por un tiempo si es la situación. Pero a veces tenemos de sobra más de lo que necesitamos y nos urge pensar en estas preguntas. Mirando la Biblia, es interesante notar que la Biblia nunca menciona la jubilación, o sea, el hecho de dejar de trabajar o servir y después jubilarnos. Y es interesante, el cuadro bíblico es que uno sirve toda la vida posible y después cuando no puede más, la familia, los amigos, la comunidad, pues cuida de uno. Y eso parece ser el modelo bueno. Si miramos a Cristo y Pablo, vemos que ellos no parecen ahorrar nada para el futuro, aunque Cristo sabía que ya moría pronto y Pablo suponía tal vez que iba a morir pronto. Él de hecho pensaba que Cristo iba a volver en cualquier momento, la segunda venida. Entonces no habla de ellos ahorrando nada. Y si miramos hoy en día, aún si ahorramos, supongamos que ahorramos una cantidad suficiente para jubilarnos en el futuro, las próximas preguntas que surgen son, por ejemplo, ¿voy a vivir para poder aprovechar ese dinero en mi jubilación? Tal vez muero antes y entonces, ¿qué? O tal vez Cristo vuelva primero, antes de yo jubilarme, y ya ese dinero tal vez podría haber gastado de otra forma. Y si vivimos hasta la jubilación y no tenemos garantía que las inversiones que hicimos van a estar.
Hay ciertos pueblos o países en el mundo, he vivido en Argentina, por ejemplo, donde había hiperinflación y que era tonto ahorrar dinero en un banco, algo así, porque perdía valor en semanas o meses y ya no existía. Entonces no tenía sentido ahorrar en esa situación económica. Y aún si vivimos y llegamos a la jubilación y la inversión está, otra pregunta es si habrá agregado lo suficiente de intereses para poder vivir con los costos de ese momento en el futuro. Entonces, realmente hay una serie de preguntas difíciles de saber. Nadie puede garantizar nada de esto. Y después hay la certeza de que en cada momento, en cada ciudad donde estamos, donde sea en el mundo, siempre hay necesidades urgentes en la gente que nos rodea. Nuestra familia, quizás nuestra iglesia, nuestra comunidad. Hay gente que está existiendo y necesitan gravemente dinero. Entonces, la pregunta para el cristiano es, ¿qué es responsable hacer con mi dinero? ¿Debemos guardar un poco y gastar el resto ayudando a los demás? ¿Debemos guardar más para poder seguir ayudando en el futuro? O sea, son preguntas difíciles. Conozco un amigo mío que vive en un país bastante difícil y él dice que él no tiene cuenta de jubilación. De hecho, su cuenta de jubilación es la iglesia, que él mete todo lo que él tiene, o sea, él aparta lo necesario para vivir con su familia y el resto de su sueldo gasta en la iglesia, porque siempre hay necesidad urgente en la iglesia. Entonces, de esa forma, él es el canal de bendición para la iglesia. Y después dice, y si algo me pasa a mí, o mi hija, por ejemplo, necesita una medicina, pues entonces tengo personas en la iglesia que me pueden ayudar a mí en mis momentos de necesidad. Bueno, hay mucho bíblico en ese ejemplo y obviamente su corazón es enorme, realmente es bendición para su iglesia. Bueno, sigamos un poco adelante con versículos 22 y 23. Dice, la lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Y uno mira este pasaje, y antes de este pasaje, Cristo está hablando de tesoros en el cielo, y si miramos versículo 24 después, dice, ninguno puede servir a dos amos o señores, y habla de que no podemos servir a Dios y al dinero, las riquezas. Entonces uno dice, antes y después habla de dinero, y de repente está hablando de ojos buenos o malos. ¿Qué pasa ahí pues? Y por un tiempo yo pensaba que a lo mejor estaba relacionado con lo que decía Cristo en capítulo 5, donde él hablaba de no codiciar a una mujer. Pensé, bueno, ahí es el ojo bueno de no codiciar. Pero para los judíos esta frase, tener un ojo bueno, no se trataba de codicia, sino de generosidad. Y si mi ojo es bueno, significa que soy generoso. Y si mi ojo es malo o oscuro, significa que soy tacaño. Entonces, con ese sentido, este pasaje ya encaja perfectamente. Antes habla de tesoros en el cielo, después habla de ser generosos aquí en la tierra, y después ya podemos servir a Dios y no a las riquezas. Encaja todo muy bien. Bueno, aquí ahora entonces vamos a salir un poco del Sermón del Monte y vamos a ir a otras historias brevemente que tienen que ver con el uso de dinero y algunos principios importantes. Vamos a Lucas capítulo 12 y después empezando en versículo 13. Y es el rico necio o insensato, como dice aquí. Le dijo uno de la multitud, Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo, Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor?
y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. ¿Sí? Y ahí está el primer principio, ¿no? Guardaos de todo tipo de avaricia, porque hay varios tipos. La vida no consiste en los bienes materiales. Clave ahí. Y este hombre se equivocaba. Después en 16 sigue. También les refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré. Derribaré mis graneros y los edificaré mayores. Y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto. ¿De quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Y siempre entonces tenemos esta idea de que aunque tengamos riquezas, y eso en sí no está mal, pues nunca sabemos cuándo termina la vida. Este hombre pensaba que podía edificar para años y Dios dice, necio, esta noche mueres, ¿no? Y después termina Cristo en 21, así es el que hace tesoro para sí y no es rico para con Dios. Entonces, otra vez, no hay nada malo en ahorrar. La idea es si estamos siendo generosos para con Dios y el pueblo de Dios. Y si somos generosos, pues Dios nos va a bendecir aún más y después vamos a poder bendecir a otros también. Bueno, saltando a Marcos, vamos a otra historia. Marcos capítulo 10, empezando en 17, en la historia del joven rico. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y tu madre. Él entonces respondiendo le dijo, Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo, una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles, hijos, cuán difícil les es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Miren ahí esa distinción, los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ellos se asombraban aún más, diciendo entre sí, ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús mirándolos dijo, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Entonces Pedro comenzó a decirle, y aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondió Jesús y dijo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por causa de mí y del evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros, y los postreros primeros. ¿Ok? Ahora, varios detalles interesantes en esta historia. Cuando el joven pregunta qué tiene que hacer y responde que él ha hecho
los mandamientos, los ha guardado totalmente. Dice Jesús lo mira y lo ama. En Mateo, Jesús agrega, si quieres ser perfecto, aquí en Marcos dice, una cosa te falta. Y es interesante porque pensando en esto, este joven es muy bueno, ¿sí? No sé si yo llegaría a ese nivel. Creo que Cristo me miraría, me diría, Esteban, 23 cosas te faltan para poder entrar. Wow, este joven es un buen ejemplo, pero no pudo rendir lo único que le prevenía entrar a la vida eterna. Y es triste, y él se fue triste. Y no sabemos qué pasó con este joven después. Tal vez cambió de idea y volvió a Cristo. Algunos creen que este joven es José de Arimatea, que después donó su tumba a Cristo cuando fue clavado en la cruz, pero no sabemos con certeza. Y esta enseñanza de que es muy difícil para los ricos entrar al cielo, les impacta a los discípulos, porque ellos pensaban que era más fácil para los ricos, que en el Antiguo Testamento la prosperidad fue señal de bendición de Dios. Entonces es obvio que si uno tiene prosperidad, pues Dios les favorece y estaban más cerca. Y si uno era próspero, pues tenía más tiempo para pasar estudiando la ley y acercándose aún más a Dios. Y con bienes materiales uno podía bendecir más a los pobres y así ganar favor con Dios. Entonces decían, wow, si es difícil para los ricos, ¿quién puede ser salvo? Debería ser fácil para ellos, ¿no? Y después Cristo tiene esa declaración bastante llamativa que habla de que es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja que para un rico entrar al cielo de Dios. Y voy a saltar una cosa aquí. Tenemos una foto. La gente ha tratado de discernir qué significa esto. ¿Es algo literal o es metafórico lo que dice Cristo de camellos y agujas? Hay una puerta en Jerusalén y vemos aquí esta puerta. Está cerca de la iglesia del Sepulcro Santo, cerca de donde Cristo fue crucificado. Y vemos a mi amigo aquí tratando de pasar por esta puerta y es bastante pequeña. Es posible pasar, yo pasé por esto, pero ningún camello va a poder pasar por ahí. Y algunos creen que fue una puerta literal en la ciudad de Jerusalén que todos conocían. Entonces dicen, no, difícilmente ese camello pasará por esa puerta. Otros piensan que tiene que ver con esto. Este es un portón grande, como el tipo de portón que tendrían en la puerta principal de una ciudad. Y normalmente este portón grande estaría cerrado en tiempos de guerra o de noche o tiempos de incerteza. Y cuando la gente quería entrar a la ciudad o salir, pues había otra puerta metida dentro del portón y se podía abrir y cerrar fácilmente. Entonces mantenían la seguridad de la ciudad, pero la gente todavía tenía acceso entrando y saliendo. Y esta puerta aquí se llama el ojo de la aguja, ¿sí? Porque era más pequeño, así. Y también se nota que sería difícil para un camello pasar por esta puerta también. O la tercera posibilidad es que es metafórico y que Cristo enfatiza la dificultad, la imposibilidad realmente de un camello pasando por el ojo de una aguja, ¿sí? Así que interesante. Entonces, algunos preguntan con esta historia, pues, ¿es necesario vender todo para ser cristiano? ¿O solamente fue para este joven? Y si miramos en la historia de la iglesia y otras personas en el pueblo de Dios, Antiguo o Nuevo Testamento, parece que tener muchos bienes en sí no fue un pecado, no fue malo, ¿sí? La cuestión siempre era cómo uno usaba sus bienes. Si sus bienes o posesiones les atrapaban o les dificultaban compartir con los demás, pues en esos casos tal vez es mejor deshacerse de las posesiones o tener muy pocas para no caer en esa tentación.
Pero para otros que son generosos y consideran que sus bienes pertenecen a Dios, pues ya pueden tener la cantidad que quieran de bendiciones o dinero o posesiones y ya son están listos para entregar a otras personas que necesitan ayuda. Vemos que en la iglesia primitiva había gente que vendía todo y lo repartía entre los pobres, y obviamente había otras personas que retenían sus casas y bienes, como la mamá de Juan Marcos, que se menciona en Hechos 12. Ella retenía su casa y sus bienes y la abría para la iglesia para utilizar. Entonces, la pregunta realmente es, ¿cómo estamos con los bienes? ¿Son una trampa para nosotros que nos atan las manos y nos servimos? ¿O son cosas que mantenemos con manos abiertas que Dios puede usar en cualquier situación? Ojalá sea la segunda parte. Bueno, entonces Pedro aquí, en la última parte de esta historia, él quiere lucirse bien. Entonces dice, bueno, Cristo, este joven no dejó, pero nosotros sí hemos dejado todo. ¿Y qué vamos a recibir nosotros? Y me gusta la respuesta de Cristo, porque afirma que ese sacrificio valía, que van a recibir mucho más en esta vida, 100 veces más, dice aquí, y en la vida venidera, la vida eterna. Entonces, seguir a Cristo tiene sus beneficios, y también, como dice Cristo al final aquí, hay problemas y dificultades. Dice que recibirá todo esto con persecuciones, ¿sí? O sea que no es fácil, pero que hay premios por dejar todo. Bueno, quiero hablar entonces de algunas aplicaciones para el uso de dinero. Y claro, hay más historias y hay muchas más aplicaciones, pero quiero resaltar algunas posibilidades. Una vez en la universidad tenía un profesor de Biblia que era misionero en África y había vuelto de eso después de varios años. Y él nos decía que debemos considerar la pobreza voluntaria. Y siendo universitarios nosotros en la clase, ninguno tenía mucho dinero, apenas pagábamos las cuentas y sobrevivíamos. Teníamos lo que necesitábamos, pero éramos bastante pobres y no nos atraía esta idea para nada. Pensamos, la pobreza voluntaria, uno elige ser pobre, no hay ningún beneficio espiritual en eso en sí, ¿no? Pero después siguió explicando, y lo que esta familia de él hacía es que cada mes, cuando tenían que comprar cualquier cosa, pues buscaban comprar lo más barato posible. Y si no tenían que comprarlo, pues no lo compraban, lo evitaban. Si era ropa, pues siempre compraba ropa usada o recibía donada ropa. O había lugares en la ciudad que vendía una camisa por 50 centavos y compraban eso y las usaban. Y pudimos ver en la clase que él se vestía de esa forma. Cuando compraban comida, no compraban la marca más costosa, compraban las marcas básicas en cantidad para ahorrar más dinero. Cuando compró un auto la familia, pues compraron un auto de segunda, tercera, cuarta mano, bien gastado y apenas corría, pero servía para usar. Y así con cada cosa que hacían. Y todavía no nos convencía el profesor. Dicen, bueno, pero ¿qué hay de especial en eso? Y después dijo, y lo que hacemos con el dinero que ahorramos, comprando todo eso de menor calidad, ponemos todo lo que ahorramos entre el precio alto y donde lo compramos, ponemos esa diferencia en una jarra en la cocina, y cada vez que ahorramos algo, ponemos lo que ahorramos en esa botella en la cocina, en la jarra, ¿sí? Y después, a fin de mes, la familia se junta alrededor de la mesa y habla de cómo quieren usar el dinero ahorrado ese mes. Y lo cuentan y después ven cuánto tienen y después cada uno da una idea
de una persona en necesidad, de una familia, algún problema en particular, y votan y después dan juntos y dan el dinero a esa familia o esa persona. Y dice que les transformó como la familia veía el dinero y sus necesidades, porque durante el mes pensaban en cuánto podían ahorrar para ayudar a alguien y iban en cada día del mes mirando, buscando oportunidades para ver quiénes necesitaban ayuda ese mes. Ya era un juego muy interesante y cada mes podían llevar el dinero y ver el beneficio que traían a una familia o una persona. Eso sí lo cambió para mí, ¿no? Lo hizo mucho más importante. Y dice que al final de esto, el resultado fue que les hizo libres. Les hizo libres de tres formas. Dice, había libertad de deudas porque esta familia no debía nada a nadie. No adquirían deudas grandes. Les libraba de la codicia o el control que las posesiones pueden ejercer sobre uno. Y también les libraba para ser o hacer lo que Dios quiera. ¿Sí? Y dice que vivir en esa libertad era fantástico. Y ahí ya nos convenció el profesor, porque vimos el porqué. Antes de saber el porqué de ayudar y ser libres, pues no nos convencíamos, pero después vimos las ventajas de esto. También hay otro ejemplo, otro tipo de aplicación. Un hombre que se llama Jorge Müller. Él vivió del año 1805 a 1898, bastante largo. Y a los 23 años él entró al ministerio y él fue convencido por Dios, él creía, que él no debía recibir un sueldo por su trabajo en el ministerio o en la iglesia, que si él oraba, que Dios sabía lo que iba a necesitar y Dios podía proveerlo. Entonces lo comenzó casi como una prueba para ver si Dios iba a cuidarlo bien. Y dice que en los próximos 70 años antes de morir, nunca pidió nada a nadie, aun cuando las personas se acercaban y decían, y Jorge, sé que estás haciendo, ¿cuánto necesitas para tal persona, tal proyecto? Y él nunca decía una cantidad, nunca buscaba dinero, decía, bueno, si quieres dar, que des lo que Dios pone en tu corazón para dar. Entonces la gente donaba y dice que fue interesante, impresionante, la cantidad de veces que lo que ellos donaron fue justo, exactamente lo que necesitaba Jorge para sus proyectos. Este hermano empezó un orfanato para 30 niños en una casa, en sí un excelente proyecto, que después el orfanato creció a 5 edificios grandes y durante su vida él cuidó a más de 10,000 huérfanos en su vida y proveyó para cientos de empleados que cuidaban a ellos. También él empezó el Instituto para el Conocimiento de las Escrituras y educó a miles más. Él apoyó cientos de obras misioneras en muchas partes del mundo. Él imprimió y distribuyó millones de Biblias y tratados en todo el mundo. Él inspiró a miles de personas para ser evangelistas y hizo avivamientos a través de ellos. Y un ejemplo que dio un día sirve de cómo era la vida en este tipo de situación. Dice que estaba en el orfanato un día a la mañana y ya era el tiempo para el desayuno. Y no había nada de comida ni para tomar en el orfanato. Entonces Jorge Müller agarra a la mano de una chiquita, ¿no? Y la lleva a la mesa, al comedor ahí, y dice, mira lo que hará el Señor. Y los platos y las copas están en la mesa, pero no había comida en ninguna parte. Y los chicos preguntaban, ¿y de dónde viene la comida? ¿Dónde está para comer? Porque estamos listos para orar y desayunar, ¿no? Entonces dice que Müller levantó la mano de la chiquita y oró, Padre, gracias por lo que vas a darnos
para comer, y en ese instante alguien toca la puerta, y van y abren la puerta, y es el panadero que vive en el barrio. Y él dijo, no podía dormir anoche porque pensé que a lo mejor no tenían pan para el desayuno. Entonces el Señor quiso que se lo trajera. Me levanté a las 2 de la mañana y aquí está pan para todos ustedes. Justo en el momento, entonces, entran el pan y están colocando el pan en la mesa para desayunar, y hay otra persona tocando la puerta y abren, y es el lechero del barrio. Y dice, se quebró mi vagón justo frente a tu orfanato y necesito descargar ya toda la leche. ¿Puedo dejar la leche en tu orfanato? Claro que sí. Entonces entró con la leche y ahí estaba el desayuno que el Señor proveyó. Y dice que había cientos de instancias de este tipo de provisión de la mano de Dios, ¿sí? Dice que en su vida, Müller recibió 93,000 libras, o sea, en moneda de Inglaterra, para sus gastos personales. Y de esos 93,000, él regaló 81,000 libras a otras personas. Cuando murió, solo tenía 160 libras, incluyendo el valor de sus muebles. Dice que en su vida también recibió casi 1,500,000 libras para la obra del orfanato y otros proyectos, y dice que casi todo llegó justo en el momento de la necesidad. En 2011, cuando se hizo un cálculo según la tasa de cambio de ese año, con esa cantidad de dinero en los 1800, dice que el dinero que Müller había recibido y había gastado en la obra de Dios equivalía a más o menos 207 millones de dólares que él gastó en la obra. Un ejemplo de fe muy grande. Y Jorge Müller dejó de preocuparse por el dinero porque él había visto tantos ejemplos como Dios obraba y confía en Dios. Ahora, otra cosa llamativa al final, dice que él realmente no empezó el orfanato para cuidar a niños, aunque amaba a los niños y hizo un muy buen trabajo de esa forma, pero dice que su propósito principal era mostrarle al mundo, paganos o cristianos, que Dios existe y que como buen padre va a cuidar a sus hijos, proveyendo todas sus necesidades. Entonces, él fue un ejemplo vivo de lo que Cristo dice en Mateo 6:33, busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se les añadirá. Y él lo vivió por 70 años desde que tomó esa decisión. Él creía en Dios y Dios proveía. Bueno, un ejemplo más. Hay un pastor actualmente que vive en Dallas, en Texas. Se llama Roberto Morris y ha escrito un libro que se llama La vida bendita. Y él fue, como joven, fue evangelista que ganaba su vida haciendo campañas evangelísticas, y hacía como un circuito de varias iglesias donde daba las campañas. Y dice que muy temprano en su ministerio, la gente le preguntaba, ¿y cuánto cobras por darnos una campaña? Y fue la costumbre de los predicadores cobrar cierta tasa o cierta tarifa por sus servicios. Y él pensó que Dios no quería que él cobrara nada fijo, que prefería dejar que Dios proveyera. Entonces él respondía normalmente, no tengo costos fijos, no tengo un precio fijo, ustedes denme lo que les parezca, ¿no? Y obviamente arriesga no recibir casi nada si la iglesia no tenía mucho o fue tacaña. Pero se hizo el hábito así. Después dice que un julio no había muchas campañas evangelísticas y él solamente tenía una campaña planeada para ese mes. Entonces oraba antes y decía, bueno, Dios, tú sabes que tengo mis necesidades, tengo mi familia, tengo mi señora aquí al lado y quiero cuidarlos bien. Por favor, haz que esta colecta que van a tomar al final de la conferencia, como siempre,
haz que sea suficiente para mis gastos. Entonces termina la campaña y hacen la colecta como siempre en la iglesia y le dan el cheque con el total de la ofrenda y lo mira y justo es suficiente para los gastos que tiene para todo el mes. Entonces se sienta ahí agradecido a Dios y va terminando el servicio. Y hay un misionero que está hablando y dando un reporte de su obra. Y mientras el misionero habla, Roberto piensa que Dios está diciéndole que él done ese dinero que acaba de recibir al misionero y a su obra. Entonces dice que empieza a discutir consigo mismo y dice, pero Dios, esto es lo que tengo para vivir este mes, no tengo otra campaña, ¿qué voy a hacer si le doy el dinero? Entonces no puede evitar, está convencido que Dios quiere que se lo dé. Entonces después del servicio, pues él se acerca al misionero y sin decir nada a nadie, secretamente él le da el cheque para su obra. Y después él y su esposa y algunos de la iglesia van a almorzar juntos. Entonces dice que están en una mesa bastante larga y frente a él en la mesa hay un hombre que es miembro de esa iglesia, un hombre bastante pudiente. Y dice que este hombre le preguntó, y hermano Roberto, el cheque que recibiste de la colecta fue suficiente para tus gastos. Y él dice, sí, fue suficiente, pensando, fue, porque ya no está, pero no quiso decir nada de lo que había dicho. Entonces, sí, fue suficiente. Entonces el hombre dice, ok, muéstrame el cheque. Y Roberto no puede porque ya no lo tiene. Entonces dice, se lo di a mi señora, ¿no? Bueno, vete a ella y búscalo, quiero verlo. Entonces, él no quiere decir lo que había hecho porque mano izquierda, mano derecha, no quiere decirlo a nadie. Entonces va a su señora, hola querida, ¿cómo estás? ¿Cómo está la comida? Porque ella no tiene idea, no tiene el cheque. Y vuelve y dice al señor, dice, ella dice que lo dejó en el auto. Dice, bueno, vete al auto para buscarlo, quiero verlo. Y finalmente no puede escapar y tiene que admitir lo que había hecho. Y el hombre dice, yo pensé que hiciste eso y busca en su bolsillo, saca un cheque y se lo da a Roberto. Y el cheque es 10 veces más al centavo de lo que era el cheque original. Y Roberto aceptó el cheque con gratitud a Dios y al hombre. Y dice que después de ese momento, que no dudó más en la habilidad de Dios para proveer para sus necesidades. Y dice que unas 3 veces en su vida y ministerio le ha tocado dar todo lo que tiene a otras personas o grupos. Y lo ha hecho porque confía que Dios va a darle lo necesario. Dice que ha recibido autos gratis de las personas y los usa un tiempo y después se lo regala a otra persona que lo necesita. Dice que la gente le ha dado casas gratis y las usa y después las regala a otras personas. Y una vez hasta recibió un avión con piloto para usar por un año y después de eso se lo regaló a otra persona. Y que actualmente todavía está ministrando en Dallas, que él da entre 50 a 75% de sus ingresos a otras personas, porque ya confía que Dios puede proveer para él. Wow, qué buenos ejemplos. Si uno los escucha y dice, eso creo también. Yo sé que Dios puede y que tiene todo. Quiero confiar. Y después pensamos en el primer mes que lo hacemos. Y si damos algo y después no tenemos lo suficiente, entonces, ¿qué? ¿Será que Dios quería que lo retuviera para mí y no dárselo a nadie? Entonces estamos como estancados con esa mentalidad. Bueno, hay una historia más que nos da una idea clave de este tema y con esta historia cerramos. Y es la historia de Mateo 6, otra vez volviendo al Sermón del Monte, donde comenzamos. Y vamos a empezar en 25, una sección famosa del Sermón del Monte. Y Cristo dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido?
Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen. No trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. ¿Ok? Entonces tenemos esta idea de buscar primero el reino, que eso es lo importante, y Dios se ocupará de lo demás. La idea de que tenemos un pastor que va a proveer. Y si tenemos, Salmo 23, ¿no? Tenemos un pasaje famoso aquí. Dice, el Señor es mi pastor, nada me falta, en verdes pastos me hace descansar. Y normalmente cuando leemos ese pasaje, ¿en qué piensan? ¿Cómo se ven los pastos verdes? Tal vez imaginamos algo como esto aquí, que es cerca del monte de las bienaventuranzas, el mar de Galilea. Qué belleza estar ahí. Tal vez ahí mismo recibió la gente estas palabras de Cristo. Y uno piensa, wow, mucho pasto para muchas ovejas ahí. No habrá necesidad por semanas o meses ahí. Pero cuando David escribió ese salmo, él vivía en Belén. Y él vivía tal vez en el desierto o cerca del desierto. Y los pastos verdes que él está imaginando se ven más como esto. Esto es más como el área de Belén, que está justo al borde del desierto. Y vemos aquí que aunque hay pasto, algo, pues hay mucha tierra y piedras también. Inclusive una vez yo fui a Jerusalén y pasábamos de Jerusalén a Jericó una mañana, y vimos estas ovejas al lado de la carretera, y hay, no sé, más de 100 ovejas ahí fácilmente, y yo miraba las ovejas y pensaba, ¿y dónde van a encontrar comida en este lugar? Miren este terreno aquí, piedras, tierra, pero no hay pasto ahí. Y uno dice, ¿que les llevó a las ovejas a otro lugar para comer, o hay pasto invisible? ¿Qué pasa aquí? Entonces mi pregunta era, ¿de dónde saca un buen pastor esos pastos verdes? Y justo cuando pensaba eso, dimos vuelta y pasamos un cerrito, y miramos aquí que había como oasis en el desierto, un McDonald's ahí en el desierto. Y claro, nos sorprendió tanto, empezamos a reírnos y entramos para tomar algo, ¿no? Y saqué una foto del menú en hebreo, y esta chica pensaba que yo estaba loco, me imagino. Pero pensaba, wow, en esos días no tenían, McDonald's, no tenían un oasis ahí justo al lado, no tenían camiones para traer comida. Pues, ¿dónde está la comida? Pues hay que entender algo de la geografía de esa zona. Estamos hablando del área al sur de Jerusalén, y al oeste, tal vez como 30 millas, está el mar Mediterráneo. Y lo que pasaba cada tarde es que el viento soplaba desde el mar y traía en sí humedad en el viento. Y el viento daba contra los cerritos, las montañas de Judea. Y dice que había suficiente humedad que se juntaban gotitas de agua en las piedritas
que estaban en las montañas. Y después, juntándose las gotitas, caían de las piedritas hacia el terreno que estaba abajo, la tierra que estaba abajo. Y en la tierra había semillitas pequeñas que recibían esas gotitas y después brotaban, y después en una noche, tal vez crecían 2, 3, 4 pulgadas y había bocadas pequeñas de pasto en toda esa zona. Bueno, las ovejas obviamente no saben nada de eso. Los pastores son los que tienen que conocer bien la zona y saber dónde ocurre ese fenómeno y después traen a las ovejas y bocada por bocada les indican dónde está la comida y bocada por bocada se van satisfaciendo su hambre. Yo jamás pensé en eso, pensé que era algo mucho más fácil, que aquí hay mucho pasto, coman todo lo que quieran. Pero no es eso, es cada día, cada momento, cada bocada, ya el pastor está guiando y al final del día las ovejas han comido bien. Y al día siguiente las ovejas no se preocupan y el pastor se preocupa de llevarlos a ese pasto y también a agua viva. Y así cuida a sus ovejas. Fíjense que eso es diferente a lo que normalmente hacemos. A veces tenemos comida para una semana, para un mes, tal vez almacenada. No sé que no es así en toda zona, pero en muchos lugares, que no nos sentimos seguros si solamente tenemos comida para esta cena y nada más en la casa, ¿sí? Nos hace sentirnos muy inseguros. Pero ¿qué dice Cristo en el Padre Nuestro? Que justo está en este mismo capítulo, dice, danos el pan de ¿qué? ¿De cada mes? ¿De cada semana? No, dice Cristo en el Padre Nuestro, danos el pan de cada día. Y la idea casi es, danos solo el pan de hoy. Lo vamos a aceptar con gratitud, satisfacernos, y mañana pediremos otra vez y tú nos darás otra vez el pan de cada día. Y así no solamente con pan, sino también con cada cosa que necesitamos. Ropa, como dice aquí en este pasaje, casas, lugares donde vivir, las necesidades que surgen. Dice que el Señor va a darnos lo suficiente para cada día. Entonces, terminamos donde comenzamos. ¿Qué prefieren ustedes? ¿Prefieren 10 millones de una vez y se arriesgan para ver si esos 10 millones duran toda la vida? ¿O prefieren tener a alguien que te garantiza que tendrán todo lo necesario toda la vida, no importa qué pasa? Lo que realmente pues necesitamos no es pasto, sino un pastor. Y si confiamos que Dios proveerá, pues podemos usar el dinero que tengamos de forma responsable, pero sin preocuparnos si tendremos suficiente o no, porque tenemos un pastor que nos va a garantizar que tenemos lo necesario cada día. Esto me hace sentir mucho más tranquilo y seguro, y también me da ganas de poder llegar a ese nivel de fe, donde no me preocupo si Dios va a proveer o no, sino que sé que lo va a hacer porque lo ha hecho toda mi vida. Esa es la meta para el cristiano y el dinero. Bueno, gracias por su atención. Espero que les haya servido esta clase. Que el Señor los bendiga. Nos veremos en la próxima clase.